Buenos días, amigos y amigas del Cuarto Mosquetero. Nos encontramos en esta ocasión en la ciudad de Pereira con la actual representante de la Cámara de Representantes por Bogotá, María José Pizarro, y en el momento candidata al Senado dentro de la lista del Pacto Histórico. María José, buenos días, bienvenida al Cuarto Mosquetero. No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación y a todas las personas que siguen este medio de comunicación alternativo. Un gran abrazo. Muchas gracias. María José, usted llega por primera vez hace 4 años a este cargo de representación popular. Como mujer en un ambiente en donde es minoritaria la presencia de las mujeres de forma tradicional, ¿qué balance puede hacer usted de lo que ha sido esa experiencia en el legislativo durante estos 4 años? Bueno, en términos de las discusiones de género, tristemente tenemos un Congreso de la República no solamente con una muy baja representación de las mujeres, somos apenas el 17%, sino que tampoco se discute al interior del Congreso de la República la agenda política, la agenda social de las mujeres. Quiere decir que en los grandes temas, por ejemplo, el presupuesto es nacional, el plan de desarrollo, etcétera, no se dan discusiones con este enfoque y eso nos parece grave, porque a pesar de que somos muy pocas, ya de por sí somos muy pocas, definitivamente la agenda de género no está presente y por lo tanto no tenemos pues un país que vaya equilibrando pues la cancha entre hombres y mujeres. Eso es lo que se da. Ahora, en términos generales, pues también está desequilibrada la cancha, porque fíjate que la composición del Congreso es lo más poco democrática que hay. Tenemos una planadora, que son los partidos tradicionales, muy gobernistas, es decir, se van con el gobierno que hay, y cada iniciativa, proyecto de ley que ellos quieren aprobar o que quieren hundir, pasan la planadora. Entonces, para que las discusiones en el Congreso sean menos estériles, lo que necesitamos es pues que se dé un cambio en la composición de las fuerzas políticas que hay en el Congreso de la República. No es que unas y otras dejen de estar, es solamente que no tengamos 20 de oposición versus 160 de los partidos tradicionales. Eso no permite que el debate sea sobre las ideas, sobre lo que se defiende, sino que, pues bueno, se impone la fuerza de las mayorías por encima de la razón. Así es. Bueno, también estamos asistiendo precisamente con la lista del Pacto Histórico a un momento, pues diríamos que es un momento único en la historia republicana de Colombia, porque esa lista va a poner una cantidad de senadores y senadoras, algunos analistas hablan como mínimo de 20. Y en esa lista, si salen 20, 10 van a ser mujeres. Nunca se ha visto en la historia colombiana eso. ¿Cómo va a ser el aporte? ¿Cómo lo lee usted el aporte de la mujer? Pero no solo como un género, digamos, específico, sino el aporte de la mujer como actor social, como parte de la vida del pueblo colombiano. Pues bueno, lo primero, vamos efectivamente a ampliar la representación femenina en el Congreso de la República con una decisión tan sencilla como tener una lista cerrada, paritaria y cremallera. ¿Cremallera qué quiere decir? Que viene hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, o mujer, hombre, mujer, hombre, mujer, hombre, y por lo tanto en esa lista cerrada la elección es de todo el conjunto y se garantiza que haya paridad en la composición de las bancadas del Congreso del Pacto Histórico. Eso es, como tú dices, un cambio inédito, eso no había sucedido nunca en la historia de nuestro país, que además, según algunos analistas, tendríamos en este Congreso, por primera vez en la historia republicana de nuestro país, un Congreso con mayorías de centro-izquierda. Eso no se ha vivido nunca. ¿Por qué? Porque las mismas encuestas, los mismos análisis dicen que por primera vez vamos a tener una bancada muchísimo mayor y que además en conjunción con otros sectores democráticos del Congreso podríamos estar configurando mayorías diferentes. Perfecto. ¿Cuál considera usted que sería el primer proyecto desde su óptica, desde su trabajo, el primer proyecto que se debería impulsar en el nuevo Congreso? Yo creo que este país requiere más que 100, 200, 300 leyes. Nosotros casi que aprobamos, yo no sé, deberíamos hacer un análisis porque yo creo que somos de los países del continente que más leyes se aprueban, pero ¿cuál es el estado de cumplimiento de esas leyes? ¿No? Yo creo que si somos gobierno,
si tenemos una composición distinta en el Congreso de la República, es decir, podemos conformar unas mayorías diferentes, tendríamos que sacar adelante 5 o 6 grandes reformas. Estamos hablando de la reforma de tierras, que es el problema histórico en nuestro país, la tenencia de la tierra, una reforma integral a la educación, una reforma integral a la salud, una reforma pensional, que creo es el gran reclamo de todos los mayores, ahora que además pierden la mesada 14. Estamos hablando de cumplir los acuerdos de paz, que implica, pues digamos, cumplir, porque el acuerdo de paz está en el bloque de constitucionalidad, y finalmente una reforma política. El país definitivamente necesita una reforma política y que la ciudadanía vuelva a sentir confianza en los procesos de elección, pues digamos en toda la discusión y en los acuerdos políticos que hay entre las distintas fuerzas. Si sacamos esas 6 reformas adelante, creo que podemos empezar a escribir unas páginas diferentes para Colombia. Perfecto. Bueno, las personas como usted que ingresan a la política, los representantes elegidos por voto popular, adicional a esa faceta digamos, de su desarrollo en el ámbito político, electoral y partidista, también tienen una vida propia, ¿cierto? Son familia, padres, esposas. ¿Cómo es un día en la vida de María José Pizarro por fuera de toda esta parafernalia de la política? Pues primero son muy pocos los días, podríamos decir que casi contaditos los días por fuera de la parafernalia política, pero un día normal es levantarse muy temprano en la mañana, levantar la niña, dejarla lista, arreglada para el colegio, muy a las 6:30 los niños se están yendo, de ahí en adelante pueden empezar entrevistas o arreglarse muy rápidamente para salir, a veces al Congreso, cuando son los días de Congreso, si no, pues obviamente a estar con la gente en el territorio. Nosotros somos una de las curules que más presencia hace a nivel territorial. Y en tiempos estos como de campaña o en los tiempos en los que estamos en estos recorridos para poder construir las propuestas legislativas, para dialogar con las comunidades, porque uno como representa a la gente, si no ni siquiera habla con ella y no conoce su realidad, pues entonces son épocas casi como diríamos, o como decimos a veces, como una banda de rock. Sí. Más o menos vamos de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, y allí... y ahí vamos hablando con la gente y construyendo lo que vamos a ir a defender en los días en los que hay periodos en el Congreso de la República, sesiones en el Congreso. Sí. Bueno, finalmente, María José, de ese país que soñó su padre en su momento, ¿qué es lo que posiblemente se logre comenzar a concretar a partir de un gobierno de transición, un gobierno diferente? Pues a mí me gustaría hablar de lo que quedó. ¿Qué quedó? Pues creo que antes de que mi padre entrara a la lucha armada, estábamos hablando de un tarjetón con 2 partidos políticos, el Partido Liberal y el Partido Conservador, y al momento de su muerte teníamos un tarjetón con un montón de fuerzas políticas. Quiere decir que en términos democráticos hubo una apertura democrática en nuestro país, ya no solamente eran liberales y conservadores, sino toda una serie de fuerzas políticas, lo cual está bien para la democracia. También nos quedó la Constitución Política de 1991, que fue la primera vez en la que todos los sectores políticos de este país y sociales de este país se sentaron a hacer un acuerdo. Lo que dijo Jaime Bateman, el sancocho nacional, el gran diálogo nacional, esa fue la Constitución de 1991 y por eso nosotros defendemos la Constitución, porque creemos es el gran legado de esa generación, no de mi padre, de esa generación de hombres y de mujeres. Y finalmente, la paz. Tuvimos trágicamente en este país siempre la guerra y la paz coexisten de manera trágica, pero hubo ese sueño, esa esperanza por la paz. Entonces yo recojo eso, creo que es un escenario muy parecido al que tenemos hoy, la necesidad de defender esa Constitución de 1991, la necesidad de materializar la paz en nuestro país como posibilidad de alcanzar pues esa equidad social, esos avances, tener esa era de progreso que se nos negó en Colombia, que México la tuvo en la primera década del siglo pasado, en las primeras décadas del siglo pasado, y que nosotros todavía estamos esperando en pleno siglo XXI. Entonces, si nosotros queremos ponernos a tono con el tiempo, tenemos que tener una era de paz, una era de conocimiento, y hacia allá es hacia donde caminará el pacto histórico. Perfecto, muchas gracias María José Pizarro por esta entrevista. Al Cuarto Mosquetero le deseamos éxitos en este proyecto que se acomete ahorita para el 13 de marzo, y a ustedes, amigos mosqueteros y mosqueteras, los esperamos en una siguiente entrega. Muchas gracias.
No, a ustedes gracias por la invitación nuevamente y de verdad resaltar el valor y el trabajo de los medios de comunicación alternativos y comunitarios en nuestro país. Muchas gracias, María José.